Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso ETL-OLT aplicado en la herramienta Talent Open Studio. Hoy veremos un ejemplo práctico de cómo optimizar nuestros procesos utilizando el algoritmo MD5. Comenzaremos con un breve repaso de las estrategias que tenemos a disposición y esta vez agregaré una adicional conocida como CDC para luego profundizar en la estrategia MD5. Hablaremos sobre el algoritmo, veremos una metáfora y cómo aplicarla en las distintas herramientas que luego la veamos en Talent. Y finalizaremos con el ejercicio práctico y con las preguntas. Si recordamos de videos anteriores, en el mundo de la analítica sucede que cada día nos van a pedir más y más datos, incluso de distintas índoles. Primero partimos con ingesta de datos de ventas, luego datos financieros, de recursos humanos, etc. Y la idea es que nuestros ETL o LT o pipelines sean lo más óptimo posible. Y dentro de aquello, nosotros establecimos un video donde planteo todas las prácticas que tú tienes a disposición. Así que primero, si no has visto aquel video, te lo recomiendo porque este es la parte práctica de una de las estrategias que allí se menciona. Y cuando conversábamos sobre estas estrategias, podríamos plantear que el viaje del dato o el data journey se divide en tres secciones. El origen, donde se crea, el área stage, incluso el área destino y cómo vamos a presentar nuestros datos. Y es ahí donde tenemos distintas estrategias que se pueden compartir. De hecho, aquí las flechas son bidireccionales con ciertos if que ya van a depender de tu caso concreto. En particular, en nuestro origen de información hablamos de que siempre la idea es filtrar los datos, de tablas de auditoría, push down. A modo recordatorio hablamos de particiones, que tú puedes activar en la base de datos el grado de paralelismo y junto con las particiones correr queries, con valga la redundancia, en paralelo. De hecho, tú acá puedes agregar los hints, que es palabras reservadas que tú le dices a la base de datos en específico cómo quieres que busque los datos y luego también puedes hacer uso de las particiones. En el fondo, lo que decimos es romper el esquema tradicional de tener un CPU y hacer una query, sino que ver cómo podemos dividir el resultado en varios, en este caso varios CPUs, y que ese resultado luego se consolide. ¿Qué es lo nuevo que te quiero mencionar hoy? La estrategia de CDC o Change Data Capture, que es súper interesante y muchas veces si tu origen tiene tablas de auditoría es muy probable que lo puedas implementar. Esta es una estrategia a nivel de base de datos, es decir, si tú averiguas qué base de datos tienes, luego dices, por ejemplo, Oracle, cómo implementar CDC en Oracle, todo eso es relativamente rápida y ya vienen los scripts predefinidos. Es básicamente activar la funcionalidad. Y que en la práctica lo que buscamos para el mundo de analítica es que cualquier cambio que se haya hecho en el origen, de forma automática se detecte y se lleve a nuestro destino. ¿Y por qué aquí te voy a poner varias herramientas? Porque lo que quiero siempre transmitirte es primero la estrategia y luego veo cómo lo implemento en la herramienta, no al revés. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta conocida como SAP Data Service es capaz de emular ese concepto de CDC a través de flujos. Insert, update y delete. Lo interesante es que es gráfico. Y tú dirías, pero eso es Data Service. No, amigo mío. También lo puedes implementar en Integration Services, una herramienta de Microsoft, donde acá separa el flujo, la misma idea, en lo que sea insert, delete, etc. Y son objetos visuales que tú rentabilizas muy rápido si has activado esta opción en tu sistema origen. Y para ser un poquito comilla más moderno, podemos verlo incluso en herramientas Cloud ETL como Azure Data Factory, donde ya están agregando la opción conocida como Change Data Capture, CDC. Si bien está en preview y tiene un conjunto ilimitado de orígenes donde se puede conectar, esta es una técnica muy antigua que la implementas en tu origen. Bueno, cuando ya salimos del origen, que es donde se crea el dato, ya llegamos, comillas, a nuestra zona de confort. Y si bien a día de hoy hablamos de ingeniería de datos, yo tengo ahí algunas inquietudes, por decirlo, en donde ingeniería implica, valga la redundancia, un proceso ingenieril, un diseño. Hay prácticas que uno debiese seguir para asegurar que nuestro puente, ¿cierto?, no se caiga. Y nosotros durante todo este curso hemos hablado de buenas prácticas, reutilización, hace poco desarrollamos la lógica completa de full y delta, y hoy vamos a hablar de estrategias de hash. Hemos visto estrategias de CRC, pero ahora vamos a aplicar la estrategia MD5 y cómo eso incluso tiene un impacto a la hora de modelar nuestros datos, nuestra información y nuestro destino. Y también la ventaja que nos da de comprimir de alguna manera el contenido. Entonces, aquí nos vamos a enfocar y para eso tenemos que entender
que es el MD5. Y aquí hay una palabra, si bien yo soy computer y me encanta, que es muy interesante. MD5 es un algoritmo de reducción, quedémonos con eso, criptográfica, diseñado por un profesor, en este caso del MIT, Ronald. Pero que nosotros vamos a tomar esa estrategia y la vamos a llevar para fines de TL, LT o pipeline. ¿Cuál es el principio detrás? Es que siempre nos va a generar una salida fija de 128 bits independiente de la entrada. Y eso está genial porque vamos a usar esa reducción de alguna manera para detectar cambios. Fíjese lo siguiente. Tenemos acá la función MD5 que al pasarle un contenido me va a generar un hash o un resumen de aquel contenido. Y podemos notar que si yo cambio el contenido, me genera un nuevo hash y yo con eso lo puedo usar a mi favor para hacer alguna acción. Esto también tiene una sutileza que es Sensitive Caves, al igual que otros algoritmos como CRC, en este caso la S en mayúscula dio otro hash. Ahora bien, uno pudiese pensar que por cada entrada puede tener un hash distinto, y es lo que uno pide matemáticamente entonces que esta función sea inyectiva. En realidad en la práctica puede pasar que para una entrada distinta tenga el mismo hash, que eso se llama la probabilidad de colisión, y lo dejaremos como tarea. Ahora, ¿por qué marqué en rojo algoritmo? Porque tú puedes decir, Lenny, sabes que yo uso informática, uso Alteryx y no tengo MD5 para poder utilizar. Bueno, como es un algoritmo, adivine que ya está el código. Incluso está el código en Wikipedia, el pseudocódigo. Tú lo puedes tomar, llevarlo a ChatGPT y que te lo traslade, por ejemplo, sea Python u otro lenguaje que tú estimes conveniente. Por eso me gusta mucho que entiendan cuál es el concepto y luego ver cómo tú lo aplicas en tu contexto. No al revés, porque si tú dices, no, la herramienta no lo tengo, quedo corto. Y algo que genial que ya todas las herramientas son conscientes es que todas traen un apartado para tú poder escribir el código directo y no que todo sea de forma visual o gráfica. Ahora, entendamos MD5 con una metáfora. Recordemos que la idea de los MD5, según la definición, que es la reducción criptográfica, se usan normalmente para proporcionar seguridad, por ejemplo, de que un archivo que tú descargaste de internet no haya sido alterado. Pero eso es muy bueno para nosotros. Imagínate que tú tienes una caja fuerte donde guardas un documento muy importante para ti, puede ser el boleto de la lotería, puede ser, no sé, algún cheque importante, lo que tú estimes conveniente, una carta, qué sé yo, y imagínate que tú dices, ok, yo la conozco bien, soy bueno detectando que no sea falsa, la guardo en mi caja fuerte. Y cada cierto tiempo tú vas, abres la caja y ves que lo que tú dejaste ahí, llamémosle foto, documento, etcétera, es lo mismo que tú dejaste la primera vez, porque lo reconoces, o incluso, algo mejor, sacaste una foto. Entonces tienes una foto y se lo dejé en este ángulo, o sea, imposible que alguien lo pueda volver a dejar así, y tú vas comparando la foto de lo que dejaste en la caja como está actualmente. Y así tú vas revisando, pero un día te das cuenta que algún malhechor abrió la caja fuerte, no sé, y te cambió el documento. Pum, tú identificaste ese cambio y en función de eso vas a hacer una acción. Llamar a la aseguradora, llamar a algún amigo, un abogado, qué sé yo. Y esa idea de poder detectar cambios tan simple con, comillas, esa foto que tú tenías versus la que tienes actualmente, es lo que vamos a utilizar para comparar en el mundo de analítica. Entonces, nuestro proceso TL va de alguna manera analizar esta caja fuerte a través de hashes. O sea, yo tengo el contenido de una tabla, un archivo, tengo una foto, voy calculando fotos y de repente me voy a dar cuenta que cambió. Y haré algo como por ejemplo actualizar una dimensión de un data warehouse, cargar una tabla de hechos o lo que sea. Entonces al final del día, esta estrategia de controlar contenido que se creó en el mundo de la criptografía nos sirve demasiado para detectar si algo cambió también en el contenido que queremos entregar a nuestros tomadores de decisiones. Y para ir un paso más allá, insisto, es el algoritmo que las herramientas ponen a disposición de nosotros, no al revés. Por ejemplo, en Azure Data Factory, a nivel de filas, yo tengo acá una función que ya está implementada y le paso en la entrada y la herramienta me generará el contenido hash para aquella fila. También tenemos otros casos que es a nivel de contenido, que es algo mucho más interesante desde mi punto de vista, que es que tú, por ejemplo, subes al data lake la dimensión horario, que es un archivo, y le vamos a exigir que en aquel paso nos genere el MD5 de todo el contenido. Entonces después yo obtengo ese hash, y si ese hash es consistente con lo que tenía previamente, no cambió nada. Pero si algo pasó, alguien intervino en la caja fuerte, ¿cierto?
y tengo que, no sé, en este caso actualizar la dimensión en mi data warehouse. Lenin, pero aquí tú me muestras dos casos donde tienes la herramienta a tu disposición, pero yo mis ETL lo hago vía SQL. Bueno, fui a ChatGPT, le dije, oiga, escriba una función donde yo le paso una entrada, que en este caso es una tabla de suscriptores, que vamos a conversar de eso, amigo mío, nombre, apellido, país, y pum, ChatGPT me entregó el SQL porque en realidad la función ya está implementada en la base de datos, y eso me va a devolver el hash. ¿Por qué quería hablar de la suscripción? Porque según los datos, el 99,9% que ve los videos de este canal no está suscrito. No sea maluco, ayúdenos, que esto igual nos gusta compartir, pero es genial que también nos ayuden a difundir este contenido. Y a lo que vinimos, cómo se implementa esto en Talent, pero a nivel de contenido. ¿Adivine qué? Como es Talent, trae una serie de componentes y el que vamos a utilizar se conoce como File Properties, en donde dentro de las opciones que vamos a activar es la de calcular el MD5, pero a nivel de todo el contenido. Así que sin más, ahora vamos a definir el ejercicio práctico para implementar esto. Primero la teoría, pero luego la práctica siempre va de la mano. Entonces, vamos a hacer este video en dos partes. En este me quiero centrar en que aprendas a aplicar el algoritmo. Y en el segundo vamos a crear una capa de clase mundial, que es el estándar que usamos en Litus. Entonces, ¿qué lo queremos? Le iremos al clásico Financial Sample. Además, vamos a generar un CSV del mismo archivo y nos piden que lo leamos de forma secuencial. Leo el Excel, muestro un MD5. Leo después el CSV, muestro el MD5, que sería el resumen de aquel contenido. Y después nos piden, para que entendamos cómo funciona, sin modificar nada del contenido, sin tocar esta caja fuerte, volvamos a ejecutar el proceso y veamos si el MD5 sigue siendo el mismo. Cuando ya tengamos ese check, vamos a modificar cualquier parte del contenido y vamos a ver si el MD5 resultante cambió, que es muy probable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como cambió, vamos a crear una lógica, en este caso simple, que indique que debiese ser un cálculo, un reproceso de los datos, lo que tú estimes conveniente. Y si no hay cambio en este caso, que no va a seguir procesando. Y eso es lo genial. Si yo veo que la caja fuerte tiene mi boleto de lotería, no la toco. ¿Cierto? En este caso, si veo que los datos están igual, ¿para qué va a seguir el resto del proceso? Nos podemos ahorrar tiempo fundamental en nuestro desarrollo. Sin embargo, para que te quedes también al final del video, hay un problema a la hora de generar MD5 con cierto tipo de archivo, en este caso el Excel. Entonces vamos a ver una sorpresa que no es muy grata y en la parte 2 veremos cómo la resolveremos. Sin más, vamos con la parte práctica. Comenzaremos creando una carpeta, la cual llamaremos JBMTA22. Dentro de esta carpeta vamos a hacer algo distinto. Ya en nuestras últimas mentorías rentabilizamos el Job Template, pero para que veas lo útil que es, esta vez vamos a crear nuestra primera versión del Job desde cero, donde tendremos que ir haciendo paso a paso las mejoras de las buenas prácticas. Creamos un Job, al cual de momento llamaremos JBMTA2200 y perdemos el propósito, la descripción. Por eso es que es súper bueno trabajar con Job Template porque te ahorras muchos de estos pasos. Incluso no vamos a tener ni el pre ni el post job hecho, nuestras tablas de auditoría, nuestro manejo de log, etc. Y eso al final del día nos asegura consistencia en los desarrollos. No contar con estas buenas prácticas también nos hace trabajar el doble. Y lo que siempre queremos es tener desarrollo de calidad, de clase mundial, que realmente apliquemos ingeniería de datos. Así que para esta vez vamos a mostrar esta forma de desarrollar para recordarnos que siempre el Job Template tú puedes tener tu propia versión, es extremadamente útil. Nuestro primer deber ser es agregar una descripción. Entonces podemos tomar cualquiera de los últimos jobs que hemos hecho y podemos de alguna manera reutilizar la información que tenemos en ello en nuestro proceso. Yo voy a llenar esto y luego muestro el resultado editado en el video. Ya he llenado la información, queremos emular carga full y delta usando la estrategia MD5 y recordar que el ejercicio nos solicita leer dos tipos de archivos porque vamos a mostrar algunas sorpresas. Tenemos nuestro job listo y cuando esto parte desde cero, una de las máximas de nuestras buenas prácticas es agregar una nota, que en este caso nosotros en Litus utilizamos el contenido de nuestras mentorías.
Ya hemos agregado nuestra nota, al final reutilizaremos el pre y post job. Ahora enfoquémonos en aprender a generar el MD5. Nuestro ejercicio nos exige, aparte del archivo Excel, trabajar con un archivo CSV. Así que simplemente haremos un export de este archivo a un CSV. Cogeré el UTF-8 y lo guardaré en mi carpeta de entrada. Ya tenemos nuestro archivo, y esto lo abriré con un bloc de notas para validar simplemente. Y tenemos nuestro separador con puntos y comas. Ok, nuestro ejercicio entonces se resume en cómo generar el MD5. Si nos vamos aquí en la paleta, en el apartado File, vas a encontrar una serie de características interesantes. La que nos interesa, como salía en la parte teórica, es la opción denominada File Properties. La agregamos al canvas y la genialidad de esta opción es que simplemente tú, al indicar la ruta donde quieres trabajar, vas a poder obtener la información deseada. Vamos a nuestra carpeta de entrada. Yo en este caso voy a partir con el archivo Excel. No, vamos a partir con el CSV mejor. Y yo puedo ver que este elemento genera un esquema que trae varias columnas, pero no incluye el MD5. Y es ahí donde tú aprovechas de activar el ticket que está ahí. Si tú te fijas, te da la ruta absoluta, incluso el tamaño del archivo, lo cual está genial porque tú podrías usar ese valor también para hacer comparaciones. Pero nosotros vamos a usar el hash. Luego, como me genera un esquema, tengo un objeto de flujo, puedo agregar un tmap para recepcionar dichos valores. Y finalmente, aquellos valores yo los puedo mostrar en untlog row, donde haremos una variación de lo que siempre hacemos. Entonces acá sería el MD5 del CSV. Vamos a traspasar las columnas de interés, que en este caso vamos a verlas todas. Propagamos cambios y dado que M5 es un string un poco largo, vamos a imprimir por pantalla nuestro contenido de forma vertical. Antes de seguir con el Excel, primero validemos que esto funcione. Nos ha funcionado de forma espectacular y el ejercicio también nos solicita que guardemos el hash en un bloc de notas. Así que yo copiaré esta información para después poder hacer la comparación. Entonces este era el CSV y nos dio aquí el valor. También nos solicitan que hagamos la ejecución de forma secuencial. Entonces podemos duplicar todo esto, ¿cierto? Lo hacemos hacia abajo y me voy a asegurar, si yo quisiera que esto fuera de forma secuencial en el orden exacto que yo estoy haciendo esto, siempre yo te aconsejo poner acá un component OK. Pero como estamos aprovechando de probar y recordar todo lo que hemos aprendido hasta acá, podríamos hacer una variación y ver qué pasa si ejecuto ambos al mismo tiempo o no hay un separador. Entonces, siempre tú puedes ir a la pestaña de código y ver con precisión qué va a pasar. Pero por ahora vamos a ejecutarlo de esta misma forma. Esta vez colocamos el Excel y veremos qué saldrá por pantalla. Nuestro job ha terminado con éxito y primero desplegó el CSV en el Telog Row 1. Si te fijas, ese contenido, como yo no he modificado, el CSV es exactamente el mismo. Y eso es genial, porque si el contenido no ha cambiado, la pregunta es, ¿para qué sigo procesando, no es cierto, esa información? Y aprovechamos de guardar el archivo Excel, que en este caso, acá nos dice su contenido. Y a pesar de que uno pudiese decir, oiga, pero ambos tienen la misma información, no, las herramientas se interpretan distintas los archivos solo ya por el cambio de extensión. Como esto ya nos ha funcionado, vamos a hacer en la parte que nos pedían del ejercicio de hacer un if con un tjava para ver si el contenido cambió. Solo para que veas que como no hemos cambiado la información, si volvemos a ejecutar, vamos a tener
nuevamente los mismos MD5, esa es la gracia de esta función. Si tú te fijas, ahí tengo ese contenido y sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, vamos a agregar el tJava para hacer la comparación. Podemos quitar ya de momento nuestro querido y clásico TLogRow, y como este es un objeto de flujo, vamos a hacerlo precisamente con un tJava row. Y es ahí donde vamos a hacer nuestra comparación. De hecho, podemos usar la misma salida, ¿cierto? Y aquí la interpretamos y hacemos el if que nos solicitan. Y según este if, podemos tener uno más camino. Lo hacemos acá y luego lo duplicamos acá. Entonces, sabemos que por la primera ejecución ese es nuestro hash. Entonces yo podría preguntar acá si, y como es string, yo tengo que usar un método. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, una variable tipo string. Le ponemos md5 original, comillas, vemos el contenido. Y esa variable la podemos comparar entonces con nuestro contenido, que venga del objeto de flujo. Entonces, oiga, y tú haces la pregunta. Si equals, en este caso el contenido de esto es igual a otro objeto, que en este caso viene del input row, que sabemos que está ahí, y podemos, si tenemos dudas, podemos revisar cómo se llama nuestro campo, que en este caso es un md5 con minúscula. Si esos valores son iguales, vamos a imprimir por pantalla. Ahora estamos haciendo todo sin las buenas prácticas, pero luego podemos recuperar el job simplemente reutilizando y copiando los elementos del otro proceso. Vamos a poner aquí que el system, el clásico system, son iguales. Vemos si son iguales y indicaremos que se debe procesar. Si no, entonces si son iguales, indicamos que no es necesario procesar. Si son distintos, significa que algo cambió en el contenido del archivo. Por lo que es necesario procesar el archivo financial CSV. Vamos a guardar. Como siempre te recomiendo, pruebas tempranas. Me faltó el punto coma ahí. Valide tempranamente para después no tener problemas más adelante. Y esta vez vamos a hacerle caso a lo que nos dice nuestro proceso y una vez que termine eso, todo bien, viajamos al paso de forma secuencial. Este tema de momento se va a quedar con los datos de las propiedades, pero no va a imprimir nada. Validemos. He cometido un error. Esto me pasa seguido porque he estado usando otras herramientas y aquí el texto es con comilla doble. Pequeño detalle. Vamos de nuevo. Perfecto, nos dice, son iguales los MD5 por lo que no es necesario procesar. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Qué pasa si usted modifica el contenido? Me voy al archivo, vamos a editarlo y al principio en vez de gross sales vamos a poner suscríbete al canal. No sea maluco. Guardamos, sabemos que este es el MD5 original. Probamos y vemos que aparece. Son distintos los MD5. Es inteligente el cálculo, se da cuenta de que uno de los bytes cambió, genera un nuevo MD5. Que hubiese sido prudente que además mostráramos por pantalla el nuevo MD5. Pero eso ya lo tenemos prácticamente listo. Ahora quiero, de ahí me vamos a mejorar este tJava. Quiero mostrarte qué pasa con el Excel. Entonces, reutilizamos también la salida de acá.
Después mejoraremos los nombres, etc, etc, porque esta en realidad la salida es el MD5 del Excel. Eso sí, no lo puedo dejar pasar. Entonces, si ahora yo leyese el archivo Excel, sabemos que no ha cambiado, pero tenemos que usar su MD5, que es el 2. Vamos a validar. Ponemos ahí el MD5 original. Aquí cambiamos la extensión para hacer más adecuado al mensaje. Y volvemos a probar. Entonces sabemos que al de arriba lo cambiamos. Va a salir el mensaje, pero al de abajo dice que son iguales. Aquí vamos a agregar un salto de línea. Print line. Me faltó esa opción de ahí. Y ahí sí. Entonces, fíjese bien. Claro, si yo voy y modifico el archivo Excel, también me va a salir el mismo mensaje. Hagamos esa prueba. Entonces yo en vez de governance pongo suscríbase al canal, ¿cierto? Guardamos el archivo Excel, volvemos a procesar y nos va a decir, claro, cambió el contenido, cambió el MD5. Y esto que voy a hacer ahora, que es una sorpresa y tiene que tener mucho cuidado cuando trabaje con el archivo Excel, es una mini maldad. Yo voy a abrir el archivo Excel. Voy a hacer que voy a modificar algo. Por ejemplo, aquí dice Canadá, pongo Canadá. Después me arrepentí. No hice nada. En realidad, tengo el archivo del punto de vista del contenido igual. Pongo guardar. Voy a volver a ejecutar. A pesar de que el contenido es exactamente el mismo para el tipo de archivo, nos ha pasado que genera un MD5 nuevo. Veamos qué pasa acá. Bueno, aquí igual cometí un mini error porque debiésemos haber, primero, antes de hacer la modificación, haber actualizado esto. Así que, qué bueno que pasó. Imprimamos por pantalla el MD5 para después actualizar este string. Ahí sí, entonces MD5 de flujo. Lo rescatamos y luego volvemos a ejecutar esto. Entonces este nuevo M5, porque yo ya había modificado, lo vamos a tomar como si fuera el original. Ahí sí, me vengo al componente, sobrescribo eso y yo sé que mi archivo actual tiene ese nuevo MD5. Entonces repito el proceso de modificar el archivo Excel, que es la maldad que vamos a hacer. Lo mismo, puedo pensar en algún punto que voy a modificar la información, después me doy cuenta de que no habían cambios, pongo guardar igual, a pesar de que no cambié nada realmente, y vamos a ver si este MD5, que en teoría debería ser el mismo, cambia. Esto en Windows pasa, ya hemos hecho estas pruebas, aprovechamos de validarlo también ahora en computadores Mac. Y si tú te fijas, cambió el MD5. Y eso es una parte que tienes que tener mucho cuidado. Si yo hiciera lo mismo en el CSV, ¿pasará? Entonces dice, son objetos distintos, vamos a repetir lo que hicimos en el archivo para hacer la prueba. Vamos a rescatar el MD5 actual, CSV, y de ahí hacemos la prueba de modificar ficticiamente el archivo. Entonces ese es nuestro nuevo hash. Si me voy al contenido, ese hash original lo dejo ahí. Entonces si hago el mismo truco en el Excel de hacer que voy a cambiar algo, pero finalmente no cambio nada, por lo menos los archivos planos, en nuestra experiencia, funciona estable, no hay problema ahí. Entonces, aquí dice suscríbase al canal, yo puedo poner discounts, no está bien discounts, pero igual guardo el contenido, ¿cierto? Fíjese que la última ejecución era el AB,
Por eso yo puse AB. O sea que este MD5 original, que es el AB, con el nuevo guardar que hice, no debería haberse afectado. Entonces ahora van a ser iguales. Son iguales. Moraleja del tema. Si vas a trabajar con archivo Excel, ten cuidado cuando se modifique y realmente no haya sido cambiado su contenido, porque lo que a nosotros nos interesa es el contenido. Un consejo sabio es que el archivo Excel lo pases primero a un CSV o un TXT, que es algo que sí funciona de forma controlada o de forma determinística, y a ese archivo le calcules el MD5. Entonces, ¿qué es lo genial ahora? Que tú, al saber si son distintos o no, tú puedes, esto lo haremos en la parte 2, tener dos de run, ¿cierto? Uno que sea para el flujo full, si es que nunca cargado, o un flujo delta, lo que tú quieras. Tú puedes hacer una lógica acá. Si es un flujo delta, cambió algo, puedes hacer un if. Guardas este contenido en una variable y te vas por un camino. Incluso si el contenido no cambió, el proceso llega hasta ahí. Entonces, esa técnica de optimización es muy potente porque ahora nos estamos situando a nivel de contenido. Ni siquiera tuvimos que revisar si cambió una fila. Ya para ir finalizando, igual te dejo invitado que revises esta pestaña del management porque tiene varias otras cositas útiles, como por ejemplo cambiar la codificación del archivo, que a veces es un dolor de cabeza. Por ejemplo, esto puede pasar en distintos dispositivos o en software equivalentes. Yo puedo trabajar un archivo Excel, esto lo he visto más de una vez, y lo guardo, pero cuando lo subo al Google Drive me cambia en el Google Sheets la codificación. Entonces yo antes incluso de procesar puedo asegurarme de declarar un tipo de encoding. Otra característica que encuentro genial es la de comprimir archivos. Tú puedes tomar un conjunto de archivos, comprimirlos y después enviar ese nuevo elemento comprimido vía FTP para no enviar uno por uno. Otro que es genial es comparar contenido y encontrar las diferencias. También, y que lo imprima por consola. El file copy lo hemos utilizado, delete está dentro de aquel, file exist lo haremos en la parte 2, file list ya lo hemos utilizado y el file properties fue el que utilizamos ahora. Entonces, para yo cerrar esta mentoría, voy a agregar algunas buenas prácticas que es copiar el pre y post job, cambiar los mensajes por la rutina y hasta aquí vamos a dejar esta versión. Hago las modificaciones, agrego los elementos, le coloco cariño, esto como tiene que ser, le cambiamos los nombres a los objetos por defecto, lo ejecuto y pasamos a las preguntas. Intencionalmente ya he hecho los ajustes con ciertos errores para que veas la desventaja de no partir con un job template y tratar de hacerlo desde cero siempre. Tomé una de las mentorías anteriores y lo que hice fue copiar el pre-job y el post-job. Me vengo a mi proceso y al querer ejecutar va a fallar por cosas tan simples como, aún yo reutilizando los objetos, no reconoce las variables, puesto que cuando creamos el job no importamos nada. Al duplicar nuestro job o al crear una copia del job template, todo esto ya viene listo. ¿Qué pasa? Que hay veces que uno de repente no encuentra los errores y son tan simples como estos. Entonces, si yo agregar acá, por ejemplo, mis variables de contexto, debiese funcionar. Además, otra cosa que hice, si bien no de forma completa, fue colocar los nombres adecuados y si recuerdas, nuestras mentorías utilizan logs en archivos, o sea, guardamos una persistencia. Pero si revisamos los mensajes que hicimos durante esta mentoría, en ninguna parte guardábamos la información. Si revisamos ahora y ejecutamos, vamos a encontrar que tenemos el estilo template, pero tenemos otros mensajes de forma incompleta. Entonces, si yo me fuera a mi log de auditoría y lo proyecto, solo voy a tener lo que copié como buenas prácticas. Todo lo otro me quedó desalineado. Entonces, insisto, es mucho más fácil duplicar, copiar un job template y sobre ese trabajar que nosotros ir adaptando paso por paso. Esto lo hice de forma intencional, ¿por qué? Porque muchas veces cuando un desarrollador parte y a veces se va de vacaciones, qué sé yo, se enfoca en la lógica. Y una muy buena manera de ayudar al colega que sigue, incluso a ti, es armarte una especie de checklist.
Entonces tú puedes poner aquí, por ejemplo, una nota e ir completando todo lo que falta y que es lo que haremos en la parte 2 de esta mentoría, por ejemplo. Entonces, esta ayudita de memoria viene bien. Yo aquí básicamente completo en dos partes lo que le faltaría a este proceso. Entonces, aquí pongo ideas de lo que podemos mejorar. Si revisamos cualquier job template que hemos hecho, es importante, por ejemplo, una vez terminado de trabajar con el archivo, moverlo a una carpeta de procesados. Y aquí tenemos unas posibles mejoras. Además, ¿qué pasa si el archivo al momento de correr el ETL no está? También nos falta una validación, ¿cierto? De existencia del archivo, mover el archivo, los logs de inicio, nosotros siempre colocamos, va a iniciar el proceso de cálculo de M5, luego finalizó. Eso también es importante para saber en qué parte quedó nuestro proceso si hay algún problema. La estructura de job padre-hijo, número de registros procesados. ¿Qué pasa si hay un error? Porque aquí, ¿dónde está el onComponent error? ¿Cierto? También importante. Y también podemos separar el mundo de lo que es la que se conoce como pendientes de lógica. O sea que aquí, aparte de las buenas prácticas, ¿qué debemos resolver y que, por ejemplo, nos podría servir a un colega en el paso siguiente? Por ejemplo, nos falta una tabla que guarde el MD5, porque acá nosotros nos apoyamos de un TXT, guardábamos el valor y después lo colocábamos en el if. Necesitamos un método que nos dé persistencia de aquello. Y después cuestionarnos, bueno, ¿qué pasa si efectivamente cambió el MD5? Voy a tener que revisar fila por fila. Pero ahí donde nos conviene, por ejemplo, aplicar lo que aprendimos en la mentoría del CRC y en vez de revisar columna por columna, revisamos también una huella digital, pero a nivel de fila. Y es así donde podemos entonces mezclar nuestra lógica delta, nuestra lógica CRC con el mecanismo de MD5 y empezamos a producir procesos de TLVLT bastante óptimos. Solo procesan lo que es justo y necesario. Y no se nos puede olvidar el problema que vimos en este video. ¿Qué pasa si tenemos que calcular un MD5 en Excel? Y lo guardan, pero realmente el contenido no cambió. Entonces también debemos solucionar ese problema. Y con esta estrategia podemos después duplicar este job, partir con una nueva versión y vamos aplicando todas estas mejoras. Sin más, vamos con las preguntas. Como es habitual, comparto una serie de preguntas para profundizar tu conocimiento e ir un paso más allá. Y para finalizar, quiero compartir un artículo con mucha intención. Pasa que cuando tú desarrollas en este mundo de analytics, ingeniería de datos, nos quedamos mucho con los ETL, LT, pipeline, que representa un 80% del proyecto. Sin embargo, al final del día lo que queremos es que nuestros tomadores de decisiones tengan una estructura fácil de usar, tener un autoservicio. Esto es poder consultar un modelo de fácil uso. Entonces no puedes perder en perspectiva que la parte de TL es una parte del proyecto. Una parte igual de importante son los modelos, en este caso dimensional. Así que ya a esta altura es importante que también no pierdas el norte y recordar que tú los desarrollos los vas a hacer para que el resto use los datos. Y una manera muy elegante de poder rentabilizar los datos es a través de los modelos dimensionales. Te invito a este artículo en Litus, puedes poner que es un modelo dimensional en Litus, te va a llevar al blog y ahí va a salir el artículo que es un modelo dimensional y para qué sirve. Sin más, nos vemos en un próximo video.